Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a ver cómo automatizamos el tema de la dosificación y descarga de la planta dosificadora que tenemos. Cómo lo hacemos en Machine Simulator. Vamos a ver el programa que tenemos. Edito el script code. Bueno, Machine Script Code tiene exactamente lo mismo, o Machine Demo Script Code tiene exactamente lo mismo que el anterior. Únicamente en el anterior, en el script code, únicamente he quitado lo que es mi demo, ¿vale? Entonces tengo el main original, el mi main y mi demo. Mi main continúa como está. Únicamente he colocado otra etapa, otra visualización de etapa para verse las etapas de carga y y la etapa de descarga. Bien, entonces vamos a mi demo. En mi demo controlo los estados de automático, manual y paro, que ya lo vimos en el vídeo anterior. Si manual, controlo manual y ahora controlo automático, ¿vale? Entonces controlo automático, controlo los botones, esto ya lo hacía, y ahora controlo lo que es la carga y la descarga. Bueno, los botones podemos repasarlos. Si ocurre que pulsan el botón de automático, pues lo que hace es cambiar de signo el automático. ¿Vale? Si estaba en automático se pone en no automático y si estaba en automático se pone en automático. Manual lo iguala a no automático y si automático pues mira a ver los botones de marcha y paro. Y si no automático los pone los dos a false. En caso de que se pulse el botón de marcha, marcha se pone a verdadero y paro a falso. En caso de que se pulse paro, marcha se pone a falso y paro a verdadero. Y activo las salidas de automático, marcha y paro como los tengo definidos. Bueno, ahora vamos a lo que nos atañe hoy. He creado una orden de rellena, una orden de fin de rellena, una orden de vacía y una fin de vacía. Entonces, en el control de carga, las etapas que tengo es, en primer lugar estoy en reposo y espero automático, en automático espero marcha, después relleno todas las torbas y a su vez da orden de descarga si realmente hay algo en la tolva mezcladora, después espero a que me llegue la fin de descarga, espero la receta con los datos, que tenga datos en la receta, y después ya en función de los datos que tiene dosifica en primer lugar la tolva 1, en segundo lugar la tolva 2, después la tolva 3, la 4, la 5 y la 6. Como vimos en el tutorial anterior, únicamente podría dosificar dos cosas a la vez, una de líquidos y otra de sólidos. Bueno, si lo quieren mejorar, ahí les dejo vía libre para mejorarlo. Yo lo he puesto seguido, las 6 tolvas, y bueno, no es difícil mejorarlo. Ya les he dado una pista. Ahora, una vez cargadas, da la orden de descarga, es decir, ya estar en el mezclador, da la orden de descarga y una vez que ha terminado de descargar, activo paro para no comenzar una nueva petición. Bien, y después ya regreso a cero. Entonces vamos a proceder a hacer las etapas. Si está en automático, bueno, le llamo etapa IET1, como ya vimos en el vídeo anterior. Entonces, si está en cero, quiere decir que está en reposo. Espera automático. Una vez que llega automático, incrementa la etapa, con lo cual pasa a ser 1 y espera marcha. Mientras no llegue el pulsador de marcha, no empezará. Cuando llega el pulsador de marcha, pone fin de vacía a 0, da la orden de vacía y pasa a la etapa siguiente. En la etapa siguiente da la orden de rellenar, quita la orden de fin de rellenar. Entonces, cuando haya llegado el fin de vacía, que lo he puesto a 0, es decir, cuando haya terminado de vaciar, pues entonces ya coloca fin de vacía en falso y orden de vacía en falso.
y pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa espero a fin de rellena. Cuando haya terminado de rellenar todas las tolvas, entonces pongo orden de rellena falso y fin de rellena falso y paso a la etapa siguiente. La etapa siguiente, que sería la 4, como ven es muy sencillo. Espera la receta con datos. Entonces yo me creo una variable que le llamo total y como tengo 6 tolvas, bueno, pues para la tolva igual a 0 hasta las 6, total le hago igual a lo que valía total, que en un principio valía 0 porque lo he puesto aquí, y le sumo la cantidad de la receta, ¿vale? Que será la de la receta del componente 1 más la f, como la f va de 0 a 6, pues empezar a sumar la de la 1, la de la 2, la de la 3 y así hasta los 6 componentes. Una vez que ha terminado de sumarlos y lo guarda en el total, mira a ver si hay algún dato. Si hay algún dato, pues entonces pasa a la etapa siguiente. Si no hay ningún dato, quiere decir que no hay receta seleccionada. Con lo cual esperará a que seleccionen. Y cuando seleccionen, ya total valdrá mayor que 0 y pasará a la etapa siguiente. La etapa siguiente, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues me he creado una función v2dosifica tolva, a la cual le paso un parámetro, que es el número de tolva a dosificar. Entonces dosifico la tolva 1, dosifico la 2, dosifico la 3, la 4, la 5 y la 6. En esta propia función me gestiona el IET 1, ¿vale? Es decir, que cuando haya terminado de dosificar la tolva, me incrementará IET1 en una unidad, con lo cual pasará a la etapa siguiente. Una vez que haya terminado las 6, fin de vacía lo pongo a 0, ya lo tenía a 0, pero me da igual, lo vuelvo a poner a 0, no pasa nada, y doy la orden de vaciado e incremento de etapa. Aquí lo que estoy haciendo es esperar a que termine de vaciar, pongo orden de vacía a 0, pongo orden de rellena a 1 y cuando haya terminado de rellenar, entonces ya pongo todo a 0, orden de rellena, fin de rellena, y marcha y paro, marcha lo pongo a 0 y paro lo pongo a verdadero y paso a la siguiente etapa. Con lo cual aquí ya nos encontramos con todo el circuito vacío. Y después, bueno, con todo el circuito vacío y las tolvas rellenas. Y después me paso a la etapa 0 nuevamente, en donde esperaré que me pulsen marcha de nuevo. Bien, al final controlo si debe rellenar y si debe rellenar, relleno. Llamo a la función vrellena desde aquí. Bien, si no está en automático, ¿vale? Si automático hace todo esto y si no está en automático, pues pasa a la etapa 0. Es decir, en el momento que pasemos a manual, vuelve a pasar a la etapa 0. Después, la analógica de la salida de la etapa, le coloco el valor de la etapa para que nos visualice la etapa en la que nos encontramos. Bien, esto en cuanto a la dosificación. Ahora vamos a ver cómo dosifica un componente, ¿vale? Entonces, dosifica tolva, el número de tolva. Entonces, el número de tolva le pasamos un parámetro del 1 al 6. Pero el desplazamiento es desde 0, desde la primera tolva, hasta 5, ¿vale? Hasta el número de componentes menos 1. Entonces, voy a maximizar, que veo que hay comentarios por aquí. Bien. Miro a ver lo que tiene la receta de la tolva 1 y le sumo el número de tolva. El número de tolva será lo que viene aquí menos 1, ¿vale? Entonces, si es mayor que 0, entonces hago una lectura del peso del peso 1 más la tolva que hay, es decir, del peso de la tolva, y cuando esta lectura sea mayor que 100, que era
tengo que poner 100.0F porque es float, ¿vale? Es una forma de trabajar en C. Cuando sea mayor que el 100 menos lo que está leyendo de, de la entrada analógica de la propia tolva, es decir, de la P1 más la tolva, ¿vale? Entonces, cuando ha terminado de dosificar, o sea, mientras tenga que dosificar, está aquí dentro y cuando haya terminado, pues pone la salida de la tolva a cero. Recordemos que para dosificar la tolva lo hace con la salida analógica, con lo cual, pues bueno, aquí, bueno, pues he creado también que si le falta más de 1 kilo para llegar al peso, entonces activo la salida analógica, le pongo un 10, con lo cual estoy dosificando grueso. Y si le falta menos de 1 kilo, pues le pongo la salida a 3, con lo cual dosifico con afino. Bueno, esto es un detalle, tampoco quiero profundizar más porque se alargaría mucho. Bien, entonces, y si no tuviese que dosificar de esta receta, ¿vale? Si aquí no tuviese que dosificar más, pues nada, pues saca un 0, ¿vale? Y cuando ya, bueno, saca un 0 y pasa a la siguiente etapa. Y si en la receta no hay nada, en ese componente pasa directamente a la siguiente etapa sin dosificarla. Bien, entonces, sin dosificar ese componente. Ahora vamos a ver cómo controla el proceso de descarga. Entonces, el proceso de descarga, yo le he colocado las etapas de espera orden de descarga, que ya sabemos que la orden de descarga se la da la propia carga, digamos. Descarga la tolva de mezcla, después pone en temperatura el tanque de mezclado y espera el tiempo. Esto no lo he hecho, el espera el tiempo, porque no podemos esperar los minutos que nos marca la receta. Entonces, bueno, pues se lo pueden imaginar, es muy sencillo. Después vacía el tanque de mezclado y después activa el fin de descarga, con lo cual ya le dice a la otra función que ha terminado la descarga y regresa a cero. Entonces, aquí, si está en automático, desempeña las etapas y si no, pone la etapa a cero. La etapa, como le he llamado, pues en lugar de IET1, pues le he llamado IET1-D de descarga. Entonces, cuando vale 0, la etapa, espera la orden de descarga. Cuando llega la orden vacía, entonces mira a ver si el peso leído de la mezcladora está por encima de 0. Si está por encima de 0, entonces pasa a la siguiente etapa para vaciarlo. Y si no, pasa a la etapa número 5, en donde, digamos, ha terminado ya. ¿Vale? La número 5 que regresará otra vez a 0. Pero con el orden con la etapa terminada, con la descarga terminada. Entonces, supuestamente si hay peso, saco la salida digital del mezclador, del tanque del mezclador, y después mientras la entrada analógica siga teniendo peso en el tanque de mezclador, entonces activo la salida bueno, el mezclador es las aspas del tanque, ¿vale? Las aspas del tanque, ¿para qué? Para que cuando le esté echando peso, ahí las aspas estén moviendo y se esté mezclando toda la mezcla. Entonces, aquí lo que hace es activar la electroválvula de la salida del mezclador, ¿vale? Y cuando llega al peso, la desactiva y cambia de etapa. Entonces aquí el mezclador ya lo tiene vacío, tiene todo en el tanque de mezcla, entonces pone en temperatura el tanque de mezcla y espera el tiempo. Entonces pone en temperatura, ¿vale? Está leyendo la entrada analógica de la temperatura y mientras esté por debajo de la temperatura que nos dicta la receta, pues activamos el calentador
del tanque. Y cuando llega a la temperatura lo desactivamos y pasa a la siguiente etapa. Recordemos que aquí tendríamos que estar contabilizando el tiempo también, ¿vale? Que cuando las dos cosas hayan ocurrido, pase a la siguiente etapa. Bien, esto se lo dejo para ustedes. Entonces ahora vacío el tanque de mezclado, ¿vale? ¿Y cuándo sabré que el tanque de mezclado está vacío? Pues cuando el flujo de salida, lo primero, cuando el flujo de salida esté a cero. Pero para asegurarme de que está vaciando el tanque de mezclado, tengo que ver que el flujo de salida sea mayor que cero, ¿vale? Una vez que el flujo de salida sea mayor que cero, paso a la etapa siguiente en donde esperaré al tanque vacío. Si el flujo de salida es mayor que cero, continúa sacando la válvula de vaciado del tanque y cuando ya haya llegado a cero el flujo de salida, entonces quito la válvula del vaciado de tanque, quito también la salida del mezclador del tanque, que son las aspas, quito la orden de vacía y digo que está vaciado ya. Vale. Y después en la etapa 5, paso a la siguiente etapa. En la etapa 5 digo que está vaciado y quito la orden de vacía. Esto lo he hecho pues porque si no tiene que vaciar nada, pues que pase a la 5 ya directamente. Entonces lo he puesto aquí. Lo podía haber quitado de aquí, arriba, de la 4, pero bueno, es igual. Después la salida de la etapa, ¿vale? Pongo en la salida analógica de la salida de la etapa D de descarga lo que es la etapa de descarga, ¿vale? Bien, esto para que se me visualice en el display. Bien, entonces, en el panel, el tema de rellenar. Controla si debe rellenar, rellena. Entonces, cuando se le llama a la función rellena, si hay una orden de que tiene que rellenar, entonces, cojo el bool, un booleano de la i, BI, lo pongo a 0 y entonces rellena todos los tanques que no tengan 100 kilos. Entonces, para cada uno de los tanques, desde 0 hasta el 6, ¿vale? Si la entrada analógica del peso del tanque, ¿vale? Peso 1, que sería el 0, hasta peso más 5, ¿vale? Que sería hasta F menor que 6, si está por debajo de 100, activo la salida digital, set output, de la salida de la tolva 1 más F, es decir, de la 0 hasta la 6, ¿vale? De la 0 a la 5, que sería de la tolva 1 a la 6, ¿vale? Y pongo BI a verdadero. ¿Para qué lo pongo a verdadero? Bueno, pues ahora lo veremos. Si no tiene que vaciar, si no tiene que rellenar de la tolva que está entre la 0 y la 6, entonces desactivo la salida. Vale, entonces, si estoy rellenando de cualquiera de las 6 tolvas, pongo BI a verdadero. Entonces, ahora al final, una vez que ha pasado todo el for, le digo, si BI no está a verdadero, quiere decir si no ha rellenado ya ninguna porque están todas rellenas, entonces activo el fin de rellena, ¿vale? Y fin. Esto es lo que he implementado nuevo. Esto ya estaba del tutorial anterior y ahora, pues vamos a ver cómo funciona, cómo se comporta. Lo guardo y, como hemos visto que la línea para llamar a mi demo está comentada, pues vamos a ver. Si aquí no le pongo run demo programa, me ejecuta el programa, el normal, el que ejecutará con el PLC. Es decir, que si está en automático y tal, lo controlará aquí, ¿vale? Y después lo que es esto, pues nada, simplemente
me activa las entradas digitales al PLC y ya está. Y aquí, pues bueno, cuando me llegue una salida digital del PLC, me activará lo que me tenga que activar. Y cuando me llegue una salida analógica del PLC, me activará lo que tenga que activar, ¿vale? Bueno, entonces ya hemos visto que esto está preparado para funcionar desde el PLC, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver justo lo que hemos hecho hoy. Le pulso en Run Demo Programa, que lo vamos a ver también de otra forma después, más directa, que es como normalmente se ve en Machine Simulator. Entonces, al pulsarle, ya me permite pasar automático, le digo marcha, bien, o no le digo marcha, le digo parado, he hecho de la tolva 1, he hecho de la tolva 2, he hecho de la tolva 3, he hecho de la tolva 4, he hecho de la tolva 5, observen los colores, bueno, he hecho de la tolva 6, por ejemplo, ¿vale? Y entonces cojo y pongo en automático, entonces espera al pulsador de marcha, ya está en automático, está en la etapa de carga 1. Pongo marcha y se pone en la etapa de carga 2, que lo que ha hecho ha sido rellenar las tolvas, vaciar la mezcla, ahora está en las etapas de descarga y está esperando a que termine de descargar. ¿Vale? Vale, aquí no ha calentado ni nada, simplemente se está descargando. Y ahora en la etapa 4 está esperando a que haya una receta. Entonces creo una receta. Bueno, vemos que no lleva componente 1, vemos que lleva componente 2, bueno, el resto de componentes. Uy, la temperatura esta es súper alta. Bueno, lo dejo en 37 grados. A ver, esto que acabo de hacer no es muy legal. Pero bueno, me habrá cogido kilos de las recetas que sea por el camino. Entonces, bueno, pues calienta hasta los 37 grados. Vemos que la etapa de carga está en 12. Les invito a mejorarlo. Podrían ya rellenar y comenzar otra siguiente carga si se lo piden, o poner un número de ciclos, o no sé, hay muchas ideas. Bien, yo de momento lo hago lineal todo. Se podía haber hecho tal y como lo he hecho yo, se podía haber hecho solamente con un tipo de etapas, pero bueno, he preferido hacerlo así para si alguien de ustedes o si todos quieren, bueno, ya está descargando, etapa 4 de descarga, hay un flujo de salida, ha llegado ya a la temperatura, ahora está bajando ya la temperatura conforme hay menos material y bueno, y está, como vemos, todavía está, vale, ya acaba de parar esto y rellenan las tolvas y fin, vale. Bueno, vamos a ver esto como se vería normalmente desde Machine Simulator normal. ZZZ, este es, vale. Bueno, pues aquí ya tenemos el batch process en donde he hecho la captura de la pantalla y al pulsar la demo debería de funcionar, si no me va a dejar mal, ¿vale? Debería de funcionar. Bueno, no tiene mala pinta. Si le pulso automático y le doy marcha, pues está esperando que haya receta. Vale. Entonces, bueno, voy a respetar la receta, no la voy a tocar. Hay 50 grados, pues esperaremos a que... A ver. Aquí si queremos visualizar las entradas y salidas las podemos visualizar. Podemos no visualizarlas. Es la ventaja que tiene ejecutar la demo desde fuera del modo de edición también. Bueno,
es todo mucho más directo, lógicamente. A ver, está preparado para eso. Bien, pues ya está descargando la tolva de mezcla. Vale, hemos visto que había puesto en marcha ya lo que son el mezclador. Ahora se ve un poco por ahí las aspas. Bien, llena la temperatura y cuando llene la temperatura, pues vaciará. Le voy a dar más velocidad. Y así llegará antes. Cuando vaya a llegar a 41 ya está, vale. Ahora ya lo dejo normal. Como vemos, les recuerdo que con esto podemos variar la velocidad para que vaya más despacio o más rápido. Vale. Entonces, bueno, pues ahora van a aparecer las aspas funcionando. Ya las vemos y el flujo de salida pues terminará en cero. Entonces la descarga habrá terminado y comienza el relleno y ya está. Y se me pone en paro al final. Si le doy marcha otra vez, bueno, si me creo otra receta, le doy marcha y ahora le doy más velocidad para verlo más rápido. Vale, pues bueno, vemos cómo va dosificando cada cosa, cómo los kilos de mezcla ya los va vaciando, se han ido acumulando, los va vaciando. Vemos cómo se iluminan, ahora está el calentador también, ahí se ha iluminado el piloto, el flujo de salida, bueno, pues todo mucho más rápido, lógicamente. Y bueno, ya está relleno. Si le pulso marcha otra vez, pues hace lo mismo. Si nos podemos fijar en los colores aquí, eh, bueno, es súper rápido. Eh, Ahora veremos cómo calienta. Ahí está el piloto. Aquí ahí está la temperatura. Y bueno, Machine Simulator a mí concretamente me continúa cada día sorprendiéndome de forma positiva. Eh, Más o menos lo que quiero hacer lo puedo hacer. Bueno, nos ha entregado una máquina que no tenía una demo y hemos podido hacer la demo sin ningún problema. Y bueno, ahora el reto está en mejorar esta demo. Así que ahí les dejo el reto. En el siguiente video tutorial, lo que estamos haciendo en la demo, lo haremos ya con un PLC, con el TIA Portal. Bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.